Muy buenas noches, bienvenidos nuevamente a este programa de estudio. El pastor Alfredo y toda su familia le da la bienvenida a cada uno de ustedes. Gracias por estar conectados en este tiempo y nuestra esperanza es que el Espíritu de Dios pueda llegar a sus corazones una palabra de vida. Hoy estaremos revisando los 31 reyes de la tierra de Canaán, 31 fortalezas que habitan en nuestro corazón y que Cristo, como nuestro Josué celestial, quiere erradicar a cada uno de ellos. Vamos a estudiar el Rey 26, ya casi acabamos con este curso, y lo más importante es que Cristo está haciendo una obra preciosa en sus corazones. Le voy a pedir a mi esposa que nos lea el versículo que nos corresponde esta noche en el libro de Josué. Josué 12, 21b, 22a. El rey de Megiddo, otro. El rey de Cedes, otro. Esta noche hablaremos acerca del rey de Megiddo y el rey de Cedes. El rey de Megiddo, ¿qué representa espiritualmente, hermano Alfredo? Y muy buenas noches. Buenas noches, hermanos. Que el Señor les bendiga. Y que mi deseo, hermanos, es que el Espíritu Santo de Dios nos guíe esta noche. Que el Espíritu Santo de Dios haga una obra preciosa en el corazón de cada uno de ustedes. Esa es nuestra oración, hermanos. Y con respecto a la pregunta del hermano Pablo, Megiddo, su significado es reencuentro. Su significado significa reencuentro. ¿Y espiritualmente de qué nos habla? Espiritualmente, Megiddo nos habla acerca de la santidad y santificación egoísta. La idea es esto, hermano Pablo, es acampar alrededor de una experiencia transformadora del pasado y gloriarse en ella. O sea, a ver, hermano, a ver si entiendo bien esto. Es decir, que esta persona o este rey se encarga de tener una satisfacción, una santificación egoísta del pasado, es decir, un encuentro que yo tuve con el Señor y con ese encuentro, a pesar de los años, yo sigo satisfecho con lo que ya sucedió. Por ahí va el asunto, pero yo creo que lo que debemos de ver aquí es la clase de cristiano que representa la santidad y la santificación egoísta. La clase de cristiano que vemos ahí, vemos un buen cristiano. Vemos una persona con hambre, con sed de Dios. E incluso está buscando al Señor. Y llega a un punto en que él tiene un encuentro precioso con Dios. Y es muy común en la vida de la iglesia, cuando tú platicas con cierto pastor, con cierto hermano, cuando de repente ellos te transportan al año 1975, al año 1985, y entonces ellos te empiezan a hablar, no hombre, cuando yo me convertí, o era una época cuando mi iglesia estaba pasando por una visitación tremenda y yo fui visitado, bautizado por el Espíritu Santo. ¡Ay, qué miel, qué deleite! Fue como mi luna de miel con el Señor. Entonces estamos hablando de que este rey centrado en el ego de una persona es una persona que ha tenido un encuentro maravilloso y precioso con el Señor. Pero lógico que Dios no quiere que vivamos de ese encuentro y que ese encuentro sea en el entorno de nuestra plática, el entorno de nuestro vivir y la forma de vivir todos los días. Dios quiere que avancemos. Ok, entonces entiendo esto. Es una persona que vive en el pasado, en un encuentro pasado y sigue viviendo del pasado, a pesar que en el presente ya básicamente no se encuentra con el Señor. Simple y sencillamente recuerda su pasado y vive con Cristo a través de ese pasado.
Esto sucede, hermano, cuando una legítima experiencia, precisamente de lo que estamos hablando, que sucede en un tiempo atrás, se convierte en un ídolo en nuestro corazón. Y decimos, como usted decía, es que cuando me convertí y me bauticé en el Espíritu y fue un tiempo glorioso y andábamos predicando, y dejamos de avanzar en el Señor. Y pasan los años y solo contamos lo que pasó en ese tiempo, pero no contamos lo que Cristo está haciendo hoy en nuestras vidas. Y es más, dejamos de avanzar a tal punto que no tenemos un encuentro con Dios hoy en día. Sí, y fíjate que esto es muy común. Esto es muy común porque, como tú acabas de decir, esa experiencia preciosa del pasado se convierte en un ídolo. Y un ídolo quiere decir que es algo que anteponemos a nuestro Dios. Y sucede que esa persona, haz de cuenta que deja de avanzar en el Señor cuando las experiencias del pasado vivimos en torno a eso, dejamos de avanzar a tal grado que esa experiencia tan preciosa que tuvimos se vuelve como una fruta agria, como alguna cosa que se agrió. Según Apocalipsis 3:1, por favor. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Tienes nombre de que vives y estás muerto. Precisamente es lo que sucede con una persona que tiene este rey. Tiene nombre de que vive por lo que vivió hace 30 años. Sin embargo, la experiencia de hoy en día lo hace estar muerto. Efectivamente, qué tremendo, ¿no? Que algo tan maravilloso, tan lindo que hayamos experimentado, debido a que ahora lo hacemos de ello un ídolo. En lugar de seguir vivificándonos, en lugar de hacer que avancemos, ahora se convierte como en una cárcel, como en un muro que nos bloquea el paso. Porque tenemos nombre de que vivimos, pero que según ese pasaje que acaban de leer, realmente no estamos viviendo, sino que estamos muertos, ¿no? Pero en nosotros debe de fluir nueva vida. Así es, hermano. Fíjese que como eso es lo que usted dice, que en nosotros debe de fluir nueva vida, me hace referencia a un río caudaloso. El agua que pasa por un lugar no es la misma que pasa constantemente, ya que el río tiene un cauce, y este cauce va haciendo que otras nuevas aguas vayan fluyendo en el mismo lugar. Es muy difícil que la misma agua que pasó en un lugar vuelva nuevamente a pasar, sino que otra corriente y otra tras otra esté pasando en ese mismo lugar. Es decir, teniendo experiencias nuevas cada día de nuestras vidas. Aquí lo que yo puedo ver es que por ejemplo, creo que Dios debe de abrir nuestros ojos, porque una sola experiencia, por muy poderosa y hermosa que haya sido, no va a llevarnos a la madurez en el Señor. Una sola experiencia hará que nos enamoremos del Señor. Una sola experiencia hará que nosotros sigamos en pos del Señor, pero no va a transformarnos en el grado de madurar. Tenemos, por lo tanto, que tener nuevos encuentros con el Señor. Tenemos que experimentar nuevos toques del Señor. Tenemos que experimentar un derramamiento nuevo del río del Señor. Así es, porque fíjese, hermano, que en Corintios el apóstol Pablo habla que el viaje del cristiano es el mismo viaje que el pueblo de Israel hizo cuando a la salida de Egipto, cuando salió de Egipto. Y como usted decía, una experiencia como las 10 plagas que hicieron liberar al pueblo de Israel de Egipto, si solamente se hubieran quedado con esa experiencia, todavía seguirían en Egipto. Posteriormente vemos que ellos avanzan y Faraón viene tras de ellos y una columna los salva,
Y si se hubieran quedado en esa experiencia, pues se quedarían de este lado del Mar Rojo. Posteriormente cruzan el Mar Rojo, una experiencia nueva, una experiencia preciosa. Cruzan y todo el ejército de Faraón queda destruido. Después de eso, a las orillas del mar, comienzan a alabar al Señor, y me imagino, y la Biblia narra que fue un tiempo glorioso, un paso precioso en la presencia de Dios. María toma el pandero, hacen cánticos, alaban al Señor de una manera tan preciosa. Pero si se hubieran quedado en esa experiencia, todavía el pueblo de Israel estaría acampando ahí. Es decir, cada avance, cada jornada que ellos hacían era una experiencia nueva que los llevó precisamente a la tierra de Canaán. Entonces, en el corazón de nuestro Padre Celestial, con respecto a lo que tú estás hablando, Él anhela que nosotros sigamos creciendo. Amén. Pero, ¿cómo vamos a crecer? Con respecto al viaje de Israel, qué experiencia maravillosa fue salir de Egipto. Qué experiencia maravillosa fue el abrir el Mar Rojo y que ellos cruzaran. Qué hermosa experiencia fue, a pesar de lo duro que fue Mara, pero finalmente Mara fue una experiencia amarga. Donde conocieron al Señor, que endulza las aguas endulza las aguas. Entonces, a lo que voy es que en cada experiencia de la vida cristiana, lo que está en el corazón de Dios es nuestro crecimiento y que nosotros vayamos siendo perfeccionados, porque si no tenemos nuevas experiencias nos vamos a secar. Por eso Pablo dijo que él todavía no lo había logrado. ¿Se recuerdas? Si me gustaría que leyéramos el pasaje de Filipenses 3, 12 y 14. Pablo hablando de esa carrera, hablando de que él estaba caminando, pero también hablaba de que él estaba creciendo y que él reconocía que el punto en donde estaba todavía no era la meta, que tenía que seguir experimentando cosas con tal de llegar a la meta. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo, por ver si logro asir aquello para lo cual fui también aseado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así es, hermano Alfredo. Hermano Pablo, ¿cuántos años tendría el apóstol Pablo cuando Filipenses fue escrito? ¿Cuántos años de caminar con el Señor? Al parecer creo que llevaba como 28 años caminando con el Señor, porque Pablo se convirtió alrededor del año 34 después de Cristo y escribió la carta o la epístola de los Filipenses en el año 62 después de Cristo. Más o menos ronda un ramo de 28 años. Fue un crecimiento desde que se convirtió, y en este pasaje dice: todavía no alcanzo. Fíjate que esto es algo que nosotros, lo que está comentando Pablo aquí, es algo que todos los cristianos debemos de entender. Que si 28 años para Pablo no ha sido aún suficiente como para que Pablo dijera había alcanzado la madurez, entonces cada uno de nosotros lo que tenemos que entender aquí es que si tenemos 20 o 28 años en el Señor, todavía necesitamos muchas más experiencias que lo que ya hemos experimentado durante esos 28 años. O sea, porque ahí él está diciendo, todavía no lo he alcanzado, pero él está refiriéndose que aún hay nuevas experiencias que él tiene que vivir, experimentar, con tal de alcanzar la meta que el Señor tiene. Hermano Alfredo, pero ya en este punto ya hemos explicado lo que es este rey. Este rey es un rey como el estancamiento, nos estancamos. ¿Cómo salir de donde estamos estancados? Bueno, yo creo, en primer lugar, debemos de tener hambre y sed de Dios. Yo creo que no debemos de, primero que todo, debemos de analizar nuestra vida. ¿Estamos contentos así como somos? ¿Contentos ya de haber experimentado algo en el pasado que ha sido glorioso? ¿Nos vamos
vamos a acampar alrededor de esa experiencia toda esta vida. Yo creo que la forma para poder conquistar al rey de Megiddo es buscar por la gracia de Dios un nuevo encuentro con el Señor. No conformarnos ya con lo que ya hemos experimentado. Sin embargo, muchos en la iglesia viven de esa experiencia. Y eso es lo que tiene estancado a muchísimos creyentes en los días que nosotros vivimos. Entonces, ¿qué necesitamos para experimentar la conquista de este rey? Necesitamos hambre y sed del Señor. Amén. Que el Señor nos dé hambre y sed de Él. Amén. El siguiente rey, hermano Alfredo, es el rey de Cedes. ¿Qué significa Cedes, hermano Alfredo? Cedes significa un santuario o culto. Espiritualmente, Cedes nos habla de obras, de las obras de caridad y ofrendas egoístas. A ver, entonces, hermano, Cedes nos habla de un santuario. Un santuario puede ser, pues, una iglesia, un lugar de adoración, y en cada santuario se llevan ofrendas, se llevan diezmos, se llevan obras de caridad, ofrendas para diferentes tipos de necesidades, limosnas para los pobres, los huérfanos, para misioneros, para la misma construcción de la iglesia, etc. Entonces, este rey de las obras de caridad y ofrendas egoístas nos hablan de dar al santuario, pero con motivos ocultos. Sí, lo que estamos hablando es acerca de la generosidad de las personas que asisten a ese culto, a ese santuario. Aún en las generaciones pasadas, cuando uno estudia un poquito de lo religioso que eran las personas en el pasado, normalmente ellos llevaban ofrendas a los santuarios, a los sacerdotes. Pero a lo que vamos a hablar acerca de este rey no es exactamente el dar, sino el cómo damos. Sí, porque personas pueden dar, pero con motivos ocultos. Un ejemplo de esto rapidito, Pablo, antes que ahondemos. Por ejemplo, recordamos que una vez Esaú salió, me parece que a cazar, pero al regresar su hermanito Jacob había guisado unas lentejas, que la Biblia dice un guiso rojo, dice la Biblia, ¿no? Y entonces él llegó y traía hambre, y seguramente el sabor, el olor de la comida que Jacob guisaba era tan atractivo que él le dijo a Jacob: dame de comer. Y es aquí en donde podemos ver precisamente eso, ¿verdad? Rey se manifiesta. Que es las obras de caridad o ofrendas egoístas. Aquí es donde nosotros podemos verlo, porque en ese punto Jacob no le dijo que no le iba a dar, sino que Jacob le dijo: sí, te puedo dar, pero tienes que darme a cambio algo, tu primogenitura. Entonces, quizás Esaú no entendía la importancia de la primogenitura. Simplemente dijo: ay, está bien, dame de comer. Y vende su primogenitura. Y vende su primogenitura. No, tal vez no entendía el concepto del asunto, pero Jacob sí lo entendía. Y se aprovechó de eso. De la ignorancia de su hermano. Pero ¿no? La cuestión aquí es que obtuvo una ganancia en lo que dio. Así es. Es decir, yo no doy. Si Esaú hubiera dicho no te la doy, entonces Jacob te hubiera dicho, entonces no doy. Entonces, es decir, este rey se manifiesta en las cosas que damos, o en el tiempo que damos, o en cualquier característica del dar, pero el motivo oculto es que yo voy a recibir algo. A veces, hermano Alfredo, la gente, las personas contribuyen con grandes sumas de dinero
en pro de iglesias o en pro de organizaciones, pero con una doble intención. Muchas veces quieren controlar la obra o utilizar a las personas para difundir sus propias ideas y sus propias creencias. A veces hay gente que da dinero y regalos con miras a ser públicamente y reconocidas o elogiadas. Sí, pero hay que entender el corazón del Señor. Hay que entender el corazón del Señor. Yo creo que la razón del por qué existe este tipo de cuestiones en el corazón de las personas es porque muchos no saben qué dice Dios acerca de esto. Sí, muchas veces cuando se trata de dar, qué sabio era Jesús, porque Él en sus enseñanzas nos dejó claro qué es lo que debe de haber entre Dios y el ofrendante, aquella persona que va a ser generoso, ya sea dando, como tú dijiste, una gran suma de dinero, o ya sea dando mano de obra, lo que sea que vaya a dar para el santuario, para la ayuda de la misma iglesia, pero qué importante es que la persona que está dando pueda entender qué dice Dios acerca de esto. Y para eso me gustaría que nosotros leyéramos, aunque hemos leído este pasaje en un programa anterior, pero hay una diferencia entre el programa anterior y esta. Mateo 6, 2 al 4, por favor. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Parece, Pablo, que Dios estuviera diciendo, parece que Él estuviera diciendo a la persona que ha dado o que ha puesto en su corazón dar, parece que Dios estuviera diciéndole, según los pasajes que la hermana Emily ha leído, dice que esto quede entre tú y yo. Parece que eso es el mensaje en el corazón de estos pasajes, que esto quede entre tú y yo. No lo publiques. No lo publiques. Y en muchos pasajes de la Biblia, por ejemplo, no solo en este pasaje, no solo hablando con relación al dar, sino también muchas veces cuando Jesús en su ministerio, Él sanaba a las personas. Muchas veces Jesús le decía a las personas, no le digan, después de estar sanados, después de recibir algo de Cristo, Cristo también fue muy generoso en muchas áreas. Tal es así que la Biblia dice que muchas veces Judas tuvo que abandonar la mesa para ir a entregar una ofrenda, para ir a entregar una ayuda a los pobres, porque en el ministerio de Jesús hubo un ministerio generoso. Y aún en la vida de milagros de Jesús, por ejemplo, nos gustaría que la hermana leyera este pasaje. Sí, en Marcos 1, en el versículo 40 al 44, vemos esto que usted nos está comentando, pastor. Vino él un leproso rogándole, e hincada la rodilla le dijo, si quieres puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó, y le dijo, quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquél, y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente, y le despidió luego, y le dijo, mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó, para testimonio a ellos. Sí, efectivamente ahí podemos ver que la sanidad de este leproso, después de que Jesús hizo la obra, Jesús le dio instrucciones específicas y le dijo, no digas de esto que ha sucedido contigo a nadie. Fíjese, hermano, tantito le interrumpo, dice ahí rigurosamente. O sea, cómo Jesús observaba, y ese detalle es muy importante. Las instrucciones que él dio tienen que ser bajo un rigor. O sea, ve y haz esto. ¿Qué era lo que tenía que hacer? No le digas. No le digas, no lo publiques. Que esto quede entre tú y yo.
De tal manera que después de haberle dado esas instrucciones, Jesús le dijo: ahora ve al templo y da en ofrenda lo que Moisés estipuló en la ley al sacerdote. Por eso decíamos que sedes tiene que ver con un santuario en donde las personas llevan una ofrenda. Me acuerdo de una experiencia personal que yo tuve en el pasado y me gustaría comentarlo en este punto. Claro que sí. Recuerdo que una noche un hermano de una de las iglesias llegó. Era un hermano que tenía unas cuantas cabezas de reses, y un día él me dijo, vino una noche muy preocupado y me dijo: pastor, fíjese que uno de mis reses se desapareció, se perdió, y he andado todo el día buscándolo y yo no lo encuentro. ¿Qué vamos a hacer? Y como ya era muy noche, era como las 10 de la noche, yo le dije: pues hermano, ahorita ya no podemos hacer nada. Sin embargo, vamos a hacer esto, vamos a orar, vamos a poner tu animalito en las manos de Dios y vamos a descansar. Mañana temprano quizás Dios te hablará a ti, le dije yo, o quizás a mí Dios me hablará acerca de tu animalito, porque yo creo que Cristo es un Cristo vivo y que Él no solo se preocupa por las personas, su generosidad es tan amplio que Él se preocupa aún de nuestros animalitos. Entonces el hermano se fue. A las 5 de la mañana al otro día teníamos reunión de oración en la iglesia. Así que de 5 a 6 oramos, y cuando yo me levanté de orar, él estaba en la entrada de la puerta del templo. Y él me abordó y me dijo: hermano, ¿te dijo el Señor algo acerca de mis animalitos? ¿De mi animalito? Le dije: hermano, a mí no me dijo el Señor nada, pero a ti sí te dijo algo. Entonces él me dijo: sí. Le dije: ¿qué te dijo el Señor? Me dijo: el Señor me mostró un terreno. Y le dije: ¿conoces ese terreno? Sí. Le dije: ve y ahí vas a hallar a tu animalito. Claro que en ese momento yo me había levantado de estar delante del Señor, me tenía un encuentro con el Señor. Y cuando yo le dije al hermano: ve a ese terreno y vas a encontrar tu animalito, cuando yo subí para subir la parte alta, que es donde vivimos aquí en el templo, yo venía asustado. Yo dije: ¿por qué le dije a ese hombre que en ese terreno está el animalito? Pero bueno, él se fue, y más tarde, cuando nos íbamos a una de las reuniones, como a las 8 o 9 de la mañana, nos encontramos al mismo hermano en el camino. Y él venía muy sonriente. Y cuando paré el carro, yo le pregunté: ¿ya fuiste, hermano? Y él me dijo: hermano Alfredo, ¿cómo supiste que ahí estaba el animalito? Ya fui por él, ya lo tengo. Y yo recuerdo que yo le dije al hermano en ese momento: hermano, le dije, solo te voy a pedir un favor. No le digas de esto a nadie del pueblo, porque yo no quiero que mañana una fila de gente se pare afuera del templo para preguntarme dónde están sus animalitos. Y luego esto también traiga una idea de cobrarle dinero a las personas. No. Todo lo que hacemos para el Señor y para los hermanos tiene que ser con un motivo puro, con un corazón limpio y con un amor puro y verdadero, hermano Pablo. Así es, hermano. Y esto no solamente habla de las cosas físicas, sino también de nuestro tiempo. Muchas veces le damos al Señor nuestro tiempo, pero cualquier cosa que nosotros le demos al Señor, que sea con un motivo puro, que sea de corazón. Y si hacemos mucho o hacemos poco, que lo que sea que hagamos quede entre Dios y nosotros. Y eso traerá una mayor bendición y una mayor gloria a nuestras vidas, porque Dios es el que recibe todo el honor, toda la gloria, toda la honra. Y cuando nosotros caminamos con motivos puros, no con motivos ocultos, cuando nosotros hacemos una obra de caridad, cuando damos una ofrenda, Dios nos regresa en bendiciones, porque Él puede ver la limpieza y la pureza de nuestros corazones a la hora de hacer algo para la obra y por la obra de Dios. Amén. Y también, para terminar, lo que hacemos en secreto, lo que hacemos de forma oculta para el Señor, de buena fe, dice la Escritura que Él nos va a recompensar en público. Entonces no tenemos que buscar la recompensa, sino esperar el tiempo del Señor. Bien, pues que el Señor conquiste al rey de sedes, al rey que vive en el santuario.
Así es. Sí. Y da la casualidad que la Biblia dice que, o no sabéis que vosotros sois templo del Señor. Y que Dios mora en vosotros. Amén. Y Él está conquistando desde adentro a esos reyes fieros, fuertes de Canaán. Que el Señor los bendiga, hermanos. Hermano Alfredo, nos quedan 4 reyes más, así que tenemos 2 programas. Que el Señor nos siga acompañando en este tiempo. Le mandamos un saludo a cada radio escucha y nuestra esperanza es que el Señor esté hablando a sus corazones. Dios les bendiga y nos vemos en otra emisión más del programa. Hasta luego.